diciendo, mis amados hermanos? Dios te bendiga. Esta hermosa tarde. ¿Todos bien? Más que bien. Más que bien, amén. La clase de hoy es: el carácter ideal se manifiesta en servir por amor. Nada de lo que nosotros hagamos, aunque digamos que es para el Señor, si no hay amor, ¿qué dice la Biblia? Que de nada nos sirve, ¿verdad? Dice: si vendiere todos mis bienes para dar de comer a los pobres y no tengo amor, nada soy. Si entregara mi cuerpo para ser quemado por la obra y no tengo amor, de nada me sirve. Así que este es un tema importante porque queremos hacer las cosas bien, amén, para el Señor. Y la base bíblica la vamos a encontrar en Romanos 12 y vamos a estar leyendo del versículo 1 al 13. No sé si se habrán dado cuenta, pero la semana pasada también estuvimos viendo la carta a los romanos. Amén. Esto viene siendo como una continuación de la clase pasada. Si alguien tiene el libro y me puede leer el pensamiento central. La vida cristiana no es una profesión vacía. Está concebida para llevar fruto en amor y servicio a los santos. Amén. Como dice la palabra, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe por las obras. Amén. Así que la vida cristiana también lleva fruto, se puede ver. No es solamente decir somos cristianos y ser de la secreta, ¿verdad? Sino que nosotros tenemos que manifestar el don de Dios en nosotros. Y el texto áureo que dice: compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Romanos 12:13. Amén. Tenemos varios objetivos para la clase de hoy. Es evaluar la necesidad del servicio cristiano a la luz de la palabra. Apreciar la actitud que se requiere para un servicio de amor a los hermanos de la fe y formular la conducta que es propia a los que hemos sido siervos de Dios. Si no tienen libro, pueden buscar en Romanos capítulo 12 y vamos a estar leyendo del capítulo 1 al versículo 13. Pongamos mucha atención. Si ustedes ven estas palabras, si es que ya lo leyeron en su casa, son prácticas para la vida diaria del cristiano. En lo que el Señor nos amonesta. Dice la palabra en el versículo 1: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que era el cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si en la profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con libertad, el que recibe con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amados unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, viviendo unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Vosotros en esperanza, sois la celebración, la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. No sé si se dieron cuenta, pero es una lista que vemos aquí de lo que el Señor nos ha dado
para que nosotros podamos servir en la obra del Señor. Amén. La semana pasada, creo que sería bueno volver a recordar algunas cosas de la semana pasada porque son importantes para la clase de hoy también. Si recuerdan, el último versículo de la clase pasada decía que no presentáramos nuestros miembros al pecado. No sé si recuerdan, que decía que teníamos que morir. El carácter del cristiano incluye morir con Cristo, pero que el Señor nos daba una vida nueva, ¿verdad? Él había crucificado al viejo hombre en la cruz, pero nos había dado un nuevo hombre para que viviéramos la nueva vida en Cristo. Si nosotros vamos a dejar la vieja vida, ahora tenemos que vivir la nueva vida en Cristo. Y lo que podemos ver en estos versículos que estamos leyendo es que el Señor nos enseña cómo podemos vivir esa nueva vida en Cristo. Amén. No sé si lo vieron así, pero el Señor nos está, y como les había dicho, es la misma carta que este Pablo le mandó a los romanos. Todo esto está en la misma carta. Antes de venir al Señor, nosotros nos volvimos expertos en andar en la carne, ¿verdad? Eso era toda nuestra vida. Aprendimos a cómo entrenar nuestros miembros al servicio del pecado. Pero cuando venimos al Señor y crucificó el Señor nuestro viejo yo en la cruz, ahora tenemos que poner ese mismo esfuerzo para que nosotros podamos reemplazar la manera del mundo a la manera de Dios. El versículo 12, el apóstol Pablo le empieza diciendo a los hermanos de Roma, y los llama hermanos. La carta está dirigida a la iglesia. Le dice, os ruego por la misericordia de Dios. Cuando dice la palabra ruego, parece que está apelando a la voluntad de cada cual. No podemos servir al Señor obligado. El Señor nos llama y nosotros somos los que tenemos la libertad, el libre albedrío de decidir si vamos a servir al Señor. Así que le dice, os ruego por la misericordia de Dios. Ya el Señor había hecho cuánta misericordia por cada uno de ellos. Bueno, por cada uno de nosotros. Si estamos aquí, es por la misericordia del Señor. Tenemos salvación por la misericordia del Señor. Hemos sido justificados por la misericordia del Señor. Ha perdonado nuestros pecados. Está ahí para nosotros, dice la palabra, por la misericordia del Señor. Y a la luz de esta misericordia es que Pablo les dice, presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo. La semana pasada decía, no presten vuestros miembros al servicio del pecado. Ahora el Señor nos llama a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo para el Señor. No sé si recuerdan, en el Antiguo Testamento, los sacerdotes presentaban al Señor un sacrificio, ¿verdad? Esto lo hacía por los pecados del pueblo, lo hacía como ofrenda a Dios. Pues ya no se realiza esos tipos de sacrificios. Recuerden que ya el Señor hizo el sacrificio perfecto, pero ahora nos llama a cada uno de nosotros a presentarnos delante del altar de Dios como un sacrificio vivo. El Señor nos ha dado vida para que nosotros podamos vivir para Él. ¿Qué es lo que nosotros debemos morir cada día y crucificar cada día? La carne, ¿verdad? Eso sí tiene que morir cada día, crucificarla cada día. Pero vivir cada día para el Señor. Y no es cualquier sacrificio. Dice que es sacrificio vivo. El Señor ya nos proveyó de la vida, de la nueva vida en Él. Santo. ¿Qué significa santo? ¿Ah? Apartado, consagrado. Es más o menos lo mismo. Cuando uno, por ejemplo, en el templo, cuando se compraban los utensilios del templo, las vasijas, lo que se fuera a utilizar, se consagraba. Lo que quiere decir es, estas cosas, estos instrumentos no se pueden usar para ninguna otra cosa. Ah, no, que tú tienes una olla, que tengo que hacer una cazuela grande de comida, que vienen visitas para mi casa. ¿Me puedes prestar la que tienes allá en la iglesia? No. Eso está consagrado
separado para el servicio del Señor. Pues así mismo en nuestras vidas. Dice la palabra que somos santos porque el Señor nos santificó, nos consagró, nos separó, nos sacó del mundo con un nuevo propósito, con una nueva vida, con un nuevo plan que el Señor tiene para nosotros. Amén. Y dice que debe ser agradable a Dios y ese es nuestro culto racional. Esta palabra racional la busqué y dice que quiere decir espiritual. Culto espiritual. Este es en Primera de Pedro 2:2, que habla de la leche espiritual no adulterada. Es la misma palabra que se utiliza aquí. Nuestro culto espiritual al Señor. Amén. Déjenme ver si no se me olvida algunas cosas. Dios le permite al hombre usar su libre albedrío para obedecer las recomendaciones sagradas que está haciendo aquí el apóstol. Y una cosa que debemos entender también es que este sacrificio vivo, cuando dice la palabra presente en vuestro cuerpo, nosotros no somos nada más cuerpo, ¿verdad? ¿Qué somos también? Alma y espíritu. Dice la palabra, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. Así que el llamado aquí es para presentarnos completo. Es decir, el cuerpo sin el alma ya no está vivo. Amén. Sí, porque se creía en ese entonces, los romanos, ¿verdad? Tenían la creencia de que el hombre era dualista, o sea, podía tener el alma pura, o sea, que el alma era pura, pero la carne era siempre contaminada. Contaminada, o sea, sí. Entonces, lo que él está diciendo también es que si van a mantener su alma pura, también mantengan su cuerpo, ¿verdad? Sus miembros de su cuerpo, porque creían que podían pecar, podían hacer pues sus cosas, su fornicación y cosas así, y que lo único que importaba era el alma. Pero por eso le dice, no, presenten también sus cuerpos vivos, no solamente su alma. O sea, eso es nuestro culto racional. O sea, háganlo bien. Amén, amén. No podemos presentar nuestros miembros al servicio del pecado y al servicio de Dios. Eso no funciona. Con la palabra culto se refiere no solo a la acción de adorar, sino también a la consagración del corazón, los pensamientos y la voluntad. Así que no solo pecamos con nuestros miembros, sino también con nuestra mente. Todo nuestro ser debe ser llevado al altar de Dios en consagración para Dios. Todo nuestro ser debe ser consagrado al Señor. De hecho, deberíamos de empezar por la mente. ¿Ah? De hecho, deberíamos empezar por la mente. Sí, porque ahí es donde inician todos los pecados, ¿verdad? En el corazón. Ahí es donde inician todos los pecados. Dice el mismo Jesús. Y dice la palabra, no os conforméis a este siglo. ¿Qué quiere decir conformar? No se molde. Que esté tranquilo, que conformado, sí. En este caso, la palabra conformar quiere decir lo que dice la hermana. No te amoldes. ¿Ah? No te adaptes al sistema del mundo. No seas parte de ese mismo sistema. No te adaptes a la manera del mundo. No te amoldes a esa manera. El mundo tiene su propio sistema, que es contrario a la voluntad de Dios. La Biblia dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así es que en la palabra el Señor murió para rescatarnos del mundo. No podemos regresar o mantenernos en esa misma vida que es contraria a la voluntad de Dios. La cultura popular y la manera de pensar del mundo sabemos que está en rebelión contra Dios. Pero el mundo va a tratar de conformarnos a su patrón, de llevarnos a que seamos igual que ellos. Y cuando nosotros nos resistimos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando el mundo tiene su manera y nosotros andamos diferente al mundo? Somos rechazados, ¿verdad? Porque ellos no entienden muchas veces por qué actuamos de la manera que nosotros actuamos. Para ellos, la manera en la que ellos
hacen las cosas, es lo normal, ¿verdad? Eso es lo más normal del mundo y no entienden cómo es que nosotros vemos que esas cosas están mal. Por eso dice la palabra que muchas veces no quieren venir a la luz porque sus obras son malas, ¿verdad? No, la vida de ellos no se conforma a lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué dice el mundo? Yo saqué aquí algunas cositas. En la guerra y en el amor todo se vale. Eso dice el mundo, ¿verdad? Pero la palabra del Señor nos dice que tenemos que amar a nuestro hermano, pensar primero en el bienestar de nuestro hermano, ¿verdad? Amar a nuestros enemigos, dice la palabra. Pero con esta frase lo que hacemos es justificar malas acciones, con tal de nosotros alcanzar lo que queremos. Esa es la manera del mundo. Sigue tu corazón. Esa es una frase pero muy común, muy común. Pero ¿qué dice la palabra? Engañoso es el corazón, más que todas las cosas. La palabra te dice, no sigas tu corazón, no sigas tus emociones, porque las emociones te traicionan. Cuando dicen sigue tu corazón, es sigue tus emociones. ¿Cómo tú sientes? ¿Qué tú te sientes? ¿Te sientes que hoy amas a tu esposo? ¿Te sientes que hoy no lo amas? No puedes seguir tu corazón, porque el corazón te va a llevar a actuar de una manera opuesta a lo que dice la palabra del Señor. ¿Cómo me siento hoy? ¿Cómo me siento en cuanto a mi trabajo? ¿Tengo ganas de adorar? ¿Tengo ganas de levantar las manos hoy? ¿Tengo ganas de predicar? ¿Tengo ganas de enseñar? Ay, no tengo ganas, pastor. ¿A qué no sabe qué, pastor? No me levanté con ganas hoy de enseñar. ¿Usted puede buscar otra persona que enseñe por mí? No. La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué dice la palabra del Señor? No es como yo sienta, no es, porque el mundo lamentablemente se guía por los sentimientos. Los sentimientos son los que moldean, lo que deciden, lo que influencian qué es lo que vamos a hacer. La palabra del Señor dice otra cosa en muchas ocasiones. Así que como nuestros sentimientos nos pueden engañar, la fuente que es pura, dice que la palabra es para instruir, para corregir en justicia. ¿Con qué fin? Y para redarguir con el fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. Ese es el propósito de la palabra del Señor. Por eso es tan importante que nosotros podamos mirarla, estudiarla, para saber si mi pensamiento va de acuerdo a lo que dice la palabra, o si me estoy saliendo de lo que puede ser la voluntad de Dios. Y hablando de eso, de a veces lo que uno siente, a veces uno hace las cosas o solo siente por la motivación de lo que ya siente, pero lo que yo a veces me digo cuando no siento el deseo, cuando no estoy tan entusiasmada de hacer las cosas, yo pienso, bueno, aunque yo no lo sienta, se lo merece Dios como quiera. Amén. ¿Cómo no lo voy a hacer? O si tengo que hacer algo, no puedo que mis propios sentimientos afecten lo que debería hacer. Amén. Obviamente no quieres tener esos deseos, esos sentimientos, pero si cuando lo tienes que premar. Tienes que enseñarle quién es el que manda. Yeah. Amén. El mismo David tuvo que decir, alma mía, alaba al Señor. No vas a hacer lo que tú quieras, vas a hacer lo correcto. Nosotros tenemos que someter nuestra carne a la voluntad del Señor. Amén. Dice la respuesta entonces, lo opuesto a conformarnos, a moldarnos a este mundo, ¿cuál es? La renovación de nuestro entendimiento. Si no, renovaos de vuestro entendimiento. ¿Saben lo que esto quiere decir? Cambia tu manera de pensar. Cambia tu manera de pensar. Si esto es, y muchas veces es difícil. El jueves, el pastor Frank estaba hablando un poco más profundo acerca del perdón. Y eso me hizo recordar, años atrás, antes de conocer al Señor, yo recuerdo que
cuando alguien me ofendía, pasaba el tiempo y como que con el tiempo mi mente iba olvidando, como que ya no sentía ya coraje por esas cosas. Y automáticamente venía a mi memoria, no, espérate, no puedo dejar que eso pase. Tengo que alimentar el rencor. Tengo que alimentarlo porque eso es un mecanismo de defensa que me va a ayudar para que no me vuelvan a engañar, para que no me vuelvan a hacer lo mismo. Yo digo, wow, mira qué erróneo es la manera del mundo. Hay personas que viven en amargura, personas que han transformado su vida y han crecido en ellos raíz de amargura porque no han querido dejar ir o soltar perdonar es la palabra. No han querido perdonar la ofensa. Y es lo que el Señor nos llama a hacer. El Señor dice, ya te hice libre. Ahora vive en esa libertad. No crees para ti ataduras, porque es uno mismo el que decide si va a permanecer en ese pensamiento, porque es el pensamiento lo que alimenta ese sentimiento. Amén. Si vas a permanecer alimentando ese sentimiento. Pero muchas veces, como le digo, es la manera del mundo y el no saber. Pero cuando venimos al Señor y entendemos el plan que el Señor tiene para nosotros, que Él quiere que nosotros vivamos con un corazón libre de toda atadura y aceptamos su palabra. Como dije, pasaron muchos años de nuestra vida nosotros practicando a la manera equivocada. Ahora tenemos que ir entrenando nuestros miembros a la manera de Dios. Y esto es un proceso, hermanos, que termina ¿cuándo? Hasta que Cristo venga o que Él nos llame a su presencia. Así es que, como dice el mismo Pablo, yo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero prosigo a la meta. Eso es un proceso diario. ¿Y la meta cuál es? ¿La estatura de quién? De Cristo, el hombre perfecto. Amén. Tenemos su palabra que es la que nos ayuda a llegar ahí. Gloria al Señor por eso. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto solamente se logra caminando en la voluntad de Dios, caminando a la luz de la palabra del Señor. Entonces el Señor, a través de esa vida, el Señor nos va a revelar su voluntad. Bueno, la voluntad del Señor es que nosotros lleguemos a la perfección y que nosotros podamos cumplir con lo que dice su palabra. Amén. Vamos a leer 2 Corintios 3:18. Diariamente debemos estar dispuestos a ser cambiados a la manera de la voluntad divina. Este es un proceso diario. Amén. No es que nos levantamos un día y ya concluimos con el proceso. Ya llegamos a nuestra graduación y ya no tenemos que hacer más nada. 2 Corintios 3:13. Alguien que lo encuentre, 18. Por tanto, vosotros, todo mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Amén. Por el Espíritu del Señor. Por el Espíritu del Señor. El Espíritu del... Nada de estas cosas que el Señor habla que tenemos que hacer, pudiéramos hacerlo por nuestras propias fuerzas. Todo es obra del Espíritu Santo de Dios que vive dentro de nosotros. Aunque podamos decir, no, es que es imposible. Sí, dice la palabra, dice el Señor. Como Pedro le dijo, Señor, pero entonces nadie va a poder ser salvo. Porque si este hombre que dice que ha guardado todos los mandamientos, le dijo al Señor, te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dárselo a los pobres. Pero el hombre se fue triste. Y el Señor le dijo, cuán difícil será para un rico entrar al reino de los cielos. Y Pedro analizó en su manera humana, este hombre aparentemente se veía como un santo. Y el Señor dice esas palabras, cuán difícil será para un rico entrar al reino de los cielos. Y Pedro dijo, bueno, entonces nadie va a ser salvo. ¿Cómo será esto? Lo que es imposible para el hombre, le contestó el Señor, es posible para Dios.
Así que si usted a lo mejor el enemigo le pone en su mente, no, yo no voy a poder servir a Dios como el Señor manda, claro que sí. El Señor ya hizo y nos proveyó de todo lo que necesitamos para que nosotros podamos servirle al Señor como Él manda. El versículo 3 dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Que no piense de usted uno mismo como que es superior a los demás. El que dice esta palabra, ¿quién es? El apóstol Pablo. Dice, ¿ustedes saben quién era el apóstol Pablo? Él era el líder, el apóstol de los gentiles. Y él se refiere a ellos y él habla con ellos como que ellos están en su mismo nivel. Esta es la actitud que debemos tener todos. Saber que todos somos miembros del mismo cuerpo. Y que un miembro no es más importante que otro miembro en nuestro cuerpo, sino que nuestro cuerpo funciona todo como en armonía. Y cada parte de nuestro cuerpo trabaja en función de nuestro bien, de todo nuestro ser, nuestro bien. Amén. Gloria al Señor. Dice, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aquí lo que podemos ver es que esto es una advertencia a la humildad. Y nosotros ya vimos una de esas clases, ¿verdad? La humildad. Una de las características del Hijo de Dios es que debe ser humilde. El criterio de considerarse mayor que otro es completamente ajeno al propósito divino en el Evangelio. Habacuc, ¿qué dice Habacuc capítulo 2, versículo 4? Capítulo 2, versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fidelidad. Amén. Así que lo que está diciendo aquí Habacuc es que el que se enaltece es porque su alma no es recta. Amén. Así que cuando nosotros buscamos andar en rectitud, nuestro corazón va a desear vivir una vida humilde, no viendo a nuestros hermanos como menores o inferiores que nosotros. Eso es parte de una vida recta. Cada miembro del cuerpo de Cristo debe verse a sí mismo como un siervo de Dios. No importa que sea el supervisor, no importa que sea el evangelista tal, cada uno de nosotros somos miembros del mismo cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es la parte más importante del cuerpo? ¿Ah? La cabeza. La cabeza. Ustedes saben que el cerebro es lo que prácticamente controla todo el cuerpo. La cabeza, el cerebro, es lo que mantiene todo el cuerpo en función, andando en armonía, ordena a cada parte de nuestro cuerpo. Si mi mano se está moviendo, es gracias al cerebro. Cuando el cerebro no funciona bien, pues vemos que las manos muchas veces arrancan por otro lado, o nuestras piernas no responden, pero la cabeza es lo que dirige todo el cuerpo. ¿Y cuál es la cabeza del cuerpo de la iglesia? Cristo es la cabeza. Y mientras nosotros estemos conectados en esa cabeza, que es Cristo Jesús, vamos a tener, Él es el que va a suplir la vida a cada uno de los miembros que están conectados a Él. Amén. A partir de esos versículos en adelante, el apóstol habla sobre los dones que el Señor ha repartido dentro de la iglesia. Así que cada uno de los que están sentados ahí, muchos que a lo mejor no están sirviendo, sepan que Dios les dio dones.
A cada uno de nosotros, a cada miembro de la iglesia, el Señor repartió dones. ¿Y cuál es el propósito de los dones dentro de la iglesia? Para edificar. Para edificar. El Señor quiere edificar su iglesia y Él lo hace a través de nosotros. Cada cosa que nosotros hacemos como siervos del Señor, como dice el Señor, por cuanto ustedes lo hicieron a uno de esos pequeñitos, a mí lo hiciste. Cada cosa que nosotros hacemos, si alguien contó una vez, una persona que estaba en el medio del mar, estaba naufragando, y si no llegaban a salvar a esa persona se iba a ahogar. Y dice que llegó un barco primero y esa persona rechazó ser salvado por el barco. Y luego llegaron un botecito de alguien que estaba por ahí pescando y rechazó ser salvado por la persona que iba en el botecito. Y al fin dijo, no, Dios me va a salvar. Dios me va a salvar. Esa persona al final de cuentas dice que murió. Y cuando llegó al cielo dijo, Señor, pero ¿por qué no me salvaste? Y el Señor le dice, bueno, yo te mandé un barco, pero tú no te quisiste subir. Y luego te mandé al Señor ese del bote y no quisiste tampoco subirte. Nosotros somos esos siervos de Dios, a quienes el Señor manda para hacer la obra. Alguien está por allá orando por una necesidad y el Señor te toca a ti para que vayas a servir a ese hermano. Si nosotros hacemos nuestra parte, el Señor está respondiendo a la oración a ese hermano. Y el Señor está obrando a través de nosotros, que somos instrumento suyo, instrumento en sus manos. Amén. Hemos sido diseñados para ser útiles para otros. El sentido de sentirnos mejores que otro desaparece cuando recordamos que hay armonía en el cuerpo humano, a pesar de la diversidad de funciones que tienen cada miembro. Aunque cada miembro realiza su función, no lo hace independiente del otro, ¿verdad? Cada miembro del cuerpo funciona en armonía, como una sinfonía. Y el Señor es el director que está dirigiendo la orquesta. Amén. Y cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestra parte, tocar nuestro instrumento. Cuando nos toca, ¿verdad? El Señor. Cuando el Señor nos dice, es hora. Amén. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí o algo que agregar? No sé si tiene que ver uno con la otra, pero en lo que leíamos aparte de que no créanse más de lo que son de la unidad, eso lo conecté con que no copien las costumbres del mundo y que dejen que el Señor los transforme. Aunque estamos en el proceso de ser renovados y transformados, a veces hay cosas que son más fuertes que otras para romper. Sí. Y parece que la unidad es una de las más difíciles. Aun cuando somos cristianos, eso como que queda atrás en the back of your mind. Como que ahora soy cristiano, ahora tengo más orgullo, pride. Pero eso también afecta que el Señor te transforme, como dice el versículo anterior. Parece que es como un reminder de que esto es lo que tú tienes pensado ya desde siempre, que continúa. Eso puede impedir o slow down el proceso que Dios va a hacer. I don't know if that makes sense. Sí. Y una de las cosas que hace el Señor para poder transformarnos, para ayudarnos en ese proceso, ¿saben qué es? Nos permite pasar por la prueba. Nos permite pasar por la prueba. Y es ahí en la prueba donde o pasamos la prueba o tenemos que volverla a repetir, ¿verdad? O tenemos que volverla a repetir. El Señor nos quiere llevar a la estatura de Cristo, al varón perfecto. Y la prueba es pasar por el fuego, que nos hace quemar esas cosas que son impurezas en la vida, para que nosotros podamos ser más como el Señor. Y aquí el Señor te dice, mira, aquí es donde yo te quiero llevar, a que tú puedas llegar a ser como el varón perfecto, a que tú puedas ser humilde,
Y la prueba usualmente es perfecto lo que el Señor usa para eso, para llevarnos a la humildad. Amén. Para moldearnos, amén, así mismo es. Debemos aprender que toda persona, o estamos ya en el versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así no es, nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Por eso no todos hacemos lo mismo dentro de la iglesia. Y el Señor repartió diferentes dones a cada uno dentro de la iglesia. Debemos aprender que toda persona que se congrega en un edificio de reunión cristiana no es por ello miembro del cuerpo de Cristo. También eso vamos a encontrar. No todos los que estamos dentro de la iglesia somos parte del cuerpo. Algunos vienen todavía, están escuchando la palabra, todavía no se han entregado al Señor. Así que no todos somos miembros del cuerpo, pero todo aquel que ha nacido de nuevo, este sí es miembro del cuerpo de Cristo y tiene pertenencia entonces con los demás miembros. Amén. A los hermanos de Colosas, él les hizo ver que es en virtud de la cabeza, eso es Cristo, que todo el cuerpo se nutre y se une y crece por el poder de Dios. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Aquí empieza a dar entonces una lista de dones y de qué manera debemos ejercitarlos, debemos ponerlos en práctica dentro de la iglesia. Otra cosa que vemos aquí es que los dones vienen de parte de Dios. No tenemos de qué jactarnos porque ni siquiera es de nosotros. Es de Dios, vienen de parte de Dios. Él es el que nos da el don para hacer las cosas. Así que ¿de qué tenemos que jactarnos? Él es el que nos capacita para hacer todas las cosas. No sé si recuerdan que cuando el Señor le dio a Moisés el cómo crear el tabernáculo, dice la palabra que Él capacitó dentro del pueblo a hombres para que hicieran las cortinas, para que fabricaran. Él, el mismo Dios, por el Espíritu Santo, le dio la sabiduría a estos hombres, la destreza, para poder fabricar todas las cosas que iban a ser necesarias para la edificación del tabernáculo y los utensilios que se iban a utilizar. ¿Para qué jactarnos, verdad? Viene todo de parte del Señor. Ahora el Señor nos ha dado la sabiduría a nosotros para que nosotros también estudiemos y nos preparemos. La sabiduría que el Señor nos ha dado también viene de parte del Señor. El primer don que el apóstol menciona es el de profecía. Y esto no es necesariamente revelar el futuro como ya algunas personas están acostumbrados a pensar, sino que más bien es revelar el corazón y la mente de Dios. Ese es el propósito del don de profecía. Cuando el apóstol Pablo, el Señor ellos estaban reunidos, ya él había venido a los pies del Señor. Dice que el Señor usó a una persona que tenía el don de profecía para separarlo. Apártame a Bernabé y a Pablo para el ministerio. Así que ellos supieron el corazón y la mente de Dios, el plan de Dios para su vida, a través de esa persona que tenía el don de profecía. Así que el Señor revela su propósito, Y otra cosa es que tenemos que entender que los que nos digan tienen que ir conforme a la palabra del Señor. Siempre, más en estos tiempos, tenemos que estar seguros que lo que nos están diciendo, que es así dice el Señor, va conforme a lo que está escrito en la palabra del Señor, para que no nos confundamos. Amén. Eso es muy importante porque estamos viviendo tiempos muy difíciles. La Biblia dice que si lo que nos dijeron, lo que se profetizó no se cumple,
El tal es un mentiroso, un falso profeta. Y hay tantos que han dicho muchas cosas y que no se han cumplido y que siguen profetizando y la gente le sigue escuchando y le siguen creyendo porque a lo mejor la próxima vez sí le va a atinar. Pero ya fuera para que canceláramos ahí en ese momento, ¿verdad? No prestar atención, porque en una de esas pudieran engañarnos. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. A ver dónde estoy acá. Amén. El hermano que profetiza debe estar convencido que tiene un mensaje de Dios para entregar. Úsese a la medida de la fe. El que vaya a profetizar tiene que estar seguro que el mensaje viene de parte de Dios. No venga con dudas, si tiene dudas mejor no diga nada. Debe estar convencido que el mensaje viene de parte de Dios. Yo he oído a muchos decir, bueno, yo creo que esto fue lo que el Señor me dijo. Y digo, wow, y la gente lo dicen por televisión y lo graban y por si acaso no se cumple. Ellos tienen su manera ahí de cómo decir las cosas, por si acaso no se da. Y otro peligro es que la mayoría de personas le llenan la mente que no pueden dudar del ungido de Dios. Y Dios dice que hay que esperar a ver si se cumple. Exacto. Lo que dijo. Nosotros no se puede dudar porque si yo dudo no tengo fe. Pero yo puedo no tener fe en esa persona de quien yo tengo que tener fe en Dios. Entonces, con yo esperar a ver si se cumple eso, yo me estoy esperando. Y esa es la instrucción de la palabra. La palabra te dice, espera a ver si se cumple. No critiques al hermano, no lo señales de falso profeta. Tú tienes que esperar, en silencio, espera. Órale al Señor y espera a ver si lo que dijo se cumple, si se cumple. Si no se cumple, entonces ya puedes formular ahí tu veredicto, según la palabra del Señor. Amén. O si de servicio, pongan atención hermanos, a lo mejor a alguno de ustedes el Señor le ha dado uno de estos dones, a lo mejor el don de profecía, úselo conforme a la medida de fe, no se quede con eso guardado, bendiga a la iglesia del Señor, si el Señor le ha dado ese don. O si de servicio, y aquí vemos hermanos que sirven con mucho amor y fervor, dice úselo en servir. Si el de enseñanza, en la enseñanza, el que enseña, pues tiene que enseñar. Y usted tiene el don de enseñar, tampoco se quede sentado. Enseñe, prepárese en la palabra del Señor para que pueda hacer mejor su función, el don que el Señor le ha dado. El que exhorta en la exhortación, el don de exhortar. La palabra griega para exhortación es paraklesis. No sé si recuerdan esta palabra, paracleto, ¿verdad? Que quiere decir que consolador. Dice, yo les voy a enviar otro paracleto, otro consolador, dice la palabra. Así que esta palabra de exhortar, si el Señor le ha dado este don de exhortar, tiene sentido de implorar, confortar y consolar. No todos tienen ese don, ¿verdad? No todos tienen ese don. Pero si el Señor le ha dado ese don, úselo, hermano. Úselo para el bienestar de la iglesia, de la casa, del pueblo de Dios. El que tiene el don de repartir o el don de dar, hágalo con generosidad. No se aguante. Si el Señor le ha dado para dar, el Señor lo va a bendecir para que siga dando. Amén. El que preside, esto tiene que ver con liderazgo, el que es líder. Hágalo con solicitud. Eso es el que dirige, hágalo con esmero, sea diligente. Y el que hace misericordia, hágalo con alegría. El que ayude al necesitado, hágalo con alegría. No hay nada más que le baje a uno los ánimos, el que venga a ayudarte, no venga alegre, ¿verdad? Sino que venga, ay, como que aquí tengo yo que ir a hacer esto.
o como obligado, ¿verdad? Como que no queremos estar ahí. Regañando. Sí. Muchos llegan a ayudar regañando. Sí, no seamos como los que fueron a ayudar a Job, ¿verdad? Sí, cuando le empezaron a criticar. Hermanos, sí. En Proverbio 17:22, me gustó mucho lo que vi ahí, lo que dice ese versículo. Dice que el corazón alegre constituye un buen remedio. Así que la presencia de alguien que vaya con alegría a ayudar a un necesitado, solamente la alegría de esa persona, dice la palabra que constituye un buen remedio, ayuda al problema. Así que cuando pensemos que vamos a visitar a alguien, Ponga su mejor cara. ponga su mejor cara. Cara de sí, cara de sí. Ponga su mejor cara. Señor, voy a servirte, ayúdame. Pídale al Señor que le ayude. Acuérdese que estamos en un proceso. Y lo que al principio te puede costar un poco, la disposición de querer agradar al Señor y querer hacer las cosas bien, créeme, que la práctica hace al monje, al maestro. Alguien puso de ejemplo que muchas cosas podemos aprenderla en la teoría, ¿verdad? Un deportista aprende toda la teoría, pero cuando sale al campo, un mejor ejemplo que eso, alguien que quiere aprender a manejar. Ay, no me lo acuerdo. Alguien que quiere aprender a manejar, si aprende pues, el libro completito, dice, ay no, pues, se ve pero facilísimo, facilísimo. Pero cuando se sienta en el carro y le da el acelerador y dice, pero espérate, yo no esperaba que el carro se sintiera así. Espérate, yo me acuerdo cuando yo aprendí a manejar, no sé por qué, pero el carro siempre se iba a la derecha. Le digo, yo no sé, este carro no sirve. Le digo al maestro que me estaba enseñando, dice, no eres tú la que tienes que enderezar el guía. Ay, hermanos. Pero lo que quiero decir con esto es que uno puede saber mucho en la teoría, pero no es hasta que nosotros pongamos en práctica lo que hemos aprendido, y al principio a lo mejor no lo vamos a hacer tan bien, pero en la práctica vamos a ir mejorando, hermanos, buscando la dirección del Señor. Recordemos que la palabra empieza sometiendo todo nuestro ser al Señor. Si nosotros estamos completamente sometidos al Señor, todo lo demás que nosotros vayamos a hacer por la obra del Señor, el Señor nos va a ayudar a hacer las cosas bien. Y vamos a ir aprendiendo con el tiempo y con la práctica. Amén. El amor sea sin fingimiento, que no sea hipócrita. La hipocresía no viene de Dios. Y el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Como empezamos la clase diciendo que si hacemos todas estas cosas de servicio y no hay amor, no estamos haciendo absolutamente nada. Por lo menos no para el Señor. El Señor no lo cuenta como una obra que merezca una recompensa. Amén. Aborrecer lo malo y seguir lo bueno. ¿Ustedes sabían que uno puede aborrecer lo malo y no seguir lo bueno? ¿O uno puede no aborrecer lo malo y seguir lo bueno también? Pero aquí el mandato es, aborrece lo malo, pero no te quedes ahí, sigue lo bueno. Es la instrucción que nos da el Señor. Amén. La palabra nos manda a amar a diferentes tipos de personas, sabemos, ¿verdad? ¿A quién nos manda a amar el Señor? A los enemigos, nos manda a amar a muchos, a nuestros hermanos, a nuestra familia, a nuestro prójimo, que son nuestro vecino, nuestro prójimo, y aún a nuestros enemigos nos manda el Señor a amar. Estas no son cosas que son fáciles de hacer, pero la palabra dice que no podemos fingir el amor. Tiene que ser un amor verdadero, un amor sincero. Que el amor es como el perdón, viene siendo lo mismo.
Que Dios dice que no es un sentimiento, Ajá. sino que eso se cultiva poniéndolo en práctica. La gente cree que el amor es cuando le salen las pajaritas. No. Eso es pasión, sentimiento. Sí. Pero el amor verdadero es práctico. Es práctica. Aunque yo no quiera hacer una cosa, pero porque sé que Dios sabe que me conviene y yo lo digo, yo lo pongo en práctica y con el tiempo lo demás. Por eso no seguimos el corazón, ¿verdad? Exactamente. Porque el corazón muchas veces no nos lleva a hacer lo que le agrada al Señor. Dios dice El corazón, los sentimientos. que a las mujeres mayores nosotras que enseñemos a las jóvenes a amar a su marido, y yo decía, pero pues yo voy a enseñar a una gente a que quiera a otro, oiga. Y es lo que es práctico, nosotros tenemos que enseñarla a las cosas prácticas. A lo que Eso se dice la llama palabra. amar. Amén. A lo que dice la palabra. Eso es asumiendo que nosotras las mayores ya entendimos la palabra del Señor y el plan de Dios. No podemos dar lo que no tenemos, ¿verdad? Pero nuestra responsabilidad es prepararnos, es saber qué es lo que dice la palabra. Y muchas que ya han pasado pues muchos años en el Evangelio, ya han aprendido con los años lo que hace el Señor, pues eso es lo que vas a transmitir también a aquellas que son jóvenes y que apenas comienzan en los caminos del Señor, porque nosotros aprendemos bastante, ¿verdad? Con los años. Y luego que pasan los años uno dice, wow, si yo hubiera sabido todo esto, cuántos errores hubiera evitado. Pues esas son las cosas que nosotros debemos enseñar a nuestras jóvenes, para que ellas no cometan el mismo error y puedan servir a Dios como el Señor le agrada y evitarse de muchos problemas. Amén. Para entender la relación de amar sin fingimiento con el deber de aborrecer lo malo, debemos recordar que el amor nace de un corazón limpio. Amén. Si nuestro corazón no está limpio, va a ser muy difícil que tenga amor. ¿Qué dice 1 de Timoteo 1:5? El primerito que lo encuentre lo lee. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Sí, 1 de Timoteo 1:5. Perdón. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Amén. Corazón limpio, de buena conciencia. Así que para que haya un verdadero amor tenemos que tener un corazón limpio y buena conciencia. Por tanto, no tenemos que pasar una escuela para aprender a amar, sino solamente alejarnos del mal, como dice la palabra, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Y a través de la santificación del Espíritu Santo, con esta práctica cada día el Espíritu Santo nos va santificando. Cuando seguimos lo bueno, es fácil amar y soportar a todos. Soportar a todos. ¿Qué palabra más? Bueno, eso es lo que la palabra nos llama a hacer, ¿verdad? Dice el versículo 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Esto de en cuanto a honra quiere decir el amor fraternal, que es lo primero que habla, da a entender una actitud cálida, amar a nuestro hermano con una actitud cálida, no una actitud fría o altiva, sino que que tampoco seamos ásperos al hablar, que seamos amables en nuestra manera de nosotros acercarnos a nuestros hermanos. Amén. Cuando nosotros cuando amemos a nuestro hermano, lo demostremos en una manera cálida de hablar y siendo amables y bondadosos con ellos. Y en cuanto a honra, dice prefiriéndoos unos a otros. Esto de en cuanto a honra, honrar a alguien es tratarle con nuestras obras y palabras como a alguien digno de nuestro servicio. Así que cuando nosotros honramos a alguien, lo que estamos haciendo es con nuestras obras y nuestras palabras demostrar que ellos son dignos de nuestro servicio. Pero muchas veces pasa que la manera que nosotros a lo mejor nos comportamos es porque
pensamos esa persona no se merece ese tipo de trato, ¿verdad? Pero lo que la palabra dice es que nosotros debemos actuar de esta manera con nuestro hermano, aunque a lo mejor pensemos que esa persona no se lo merece. El Señor nos llama a que nosotros debemos tratarlo como una persona digna de ser, de nuestras obras, digna de que nosotros lo tratemos bien. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos en la práctica. El apóstol Pablo le dice en 1 de Timoteo 6:1 a los esclavos, ustedes recuerdan, bueno, a lo mejor se imaginan que muchos de los esclavos tenían amos que no eran nada agradables, eran malos, ásperos, pero estos hombres, estos esclavos habían conocido el Evangelio, habían llegado al conocimiento del Evangelio, habían aceptado al Señor. Y Pablo le dice a ellos, todos los que están bajo yugo como esclavos, consideren a sus propios amos como dignos de todo honor. Es el mandato que Pablo le da a ellos. Aunque ellos no se lo merezcan, esta es la manera con la que ustedes tienen que tratarlos a ellos. Eso es lo que la palabra nos está diciendo a nosotros. Ese es el mismo comportamiento que nosotros tenemos que llevar dentro de la iglesia con nuestros hermanos. Y vamos a terminar porque se nos acaba el tiempo, ya llegaron los jóvenes. En lo que requiere diligencia, ¿qué es diligencia? ¿Ah? Prontitud. Prontitud. En lo que requiere que algo se tiene que hacer, pero ya. Dicen, no perezosos. En las cosas del Señor nosotros tenemos que ser diligentes. Si el Señor nos ha llamado a hacer algo, no podemos, a lo mejor mañana, a lo mejor pasado mañana. Dice que lo que requiere diligencia tenemos que ser activos, rápidos, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Solamente vamos a leer los últimos versículos. Gozosos en la esperanza que tenemos en el Señor, sufridos en la tribulación. Y para que podamos hacer todo esto debemos estar constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos. No podemos hacernos de la vista gorda la necesidad. Practicando la hospitalidad. En aquellos tiempos era indispensable para la vida, para la seguridad, el ser hospitalario, porque no era como nosotros tenemos ahora, pues muchos hoteles donde podemos llegar. Muchos de aquellos dependían de la hospitalidad de las personas para ellos encontrar un lugar seguro donde quedarse. Bueno, ya llegaron los hermanos. Vamos a leer solamente rapidito la última parte del resumen general. Solamente quiero leer el último párrafo. Dice la palabra: cada discípulo de Cristo debe pedir al Señor que le dé oportunidades para hacer bien a otros y, como indica la palabra, mayormente a los de la familia de la fe. Pero es muy importante que nuestro servicio de amor esté avalado por una conducta que dé muestra de nuestro carácter santo y maduro en el Señor. Amén. El Señor les bendiga mucho. Ustedes tienen la palabra, así que pueden regresar a estos versículos y volverlos a repasar, porque la idea es que nosotros podamos cada día crecer en la palabra del Señor. Amén. El Señor les bendiga mucho.